Buenos días o buenas tardes desde Indiana. En primer lugar, quería dedicar unos segundos, ¿no?, a agradecer a la Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres, en primer lugar, la organización de este magnífico congreso y, en segundo lugar, pues, la aceptación de esta propuesta que lleva por título, pese a todo, palabras, el caso de la escritora Elena Soriano. Para mí, simplemente como una pequeña introducción a esta ponencia, Soriano sigue siendo todavía una de las grandes desconocidas de la generación de los 50 en España. Y bueno, se han realizado estudios en los últimos años sobre su literatura, como por ejemplo el realizado por Cepelledo Moreno o por Soler Arteaga, que han trabajado en profundidad varias de sus obras. Y también yo creo que es lícito mencionar el estudio que hace Lucía Montejo Gurruchaga sobre la censura en España, en el que trabaja a distintas escritoras de esta época y en el que se incluye también a Elena Soriano, pero pese a ello todavía yo creo que Elena Soriano sigue ausente de muchos planes de estudio, sin ninguna duda, de muchísimas antologías, de muchísimos volúmenes dedicados a esta generación. Y esto me parece paradójico porque realmente Elena Soriano, dentro de los círculos de su época, era una mujer que era conocida, o sea, tenía vínculos estrechos con escritores como Camilo José Cela, como el matrimonial de Coa, como Jesús Fernández Santos. Además participaba de las tertulias, como la de Ana María Matute en el Café Gijón o la de Carmen Martín Gaite en el Café Comercial, y era una asidua de distintos eventos culturales e intelectuales que se realizaban en la capital. Ella misma, cuando ya fallece Franco y comienzan a hacerle una serie de entrevistas, admite que pertenece a la generación del 50, pero sí es cierto que crea una cierta barrera con respecto a las escritoras de su generación. Y aquí voy a citar textualmente porque ella dice: yo creo, sin falsa modestia, que yo era más avanzada en todos los sentidos, tanto técnica como intelectualmente. Dice: yo he sido una pionera de ideas, de actitudes y de crítica, lo que no eran mis contemporáneas. Mis contemporáneas fueron quizás más afortunadas, pero también fueron más conformistas. Y yo creo que este último punto es fundamental porque viendo la trayectoria vital y la trayectoria literaria de Soriano, lo que menos podemos decir es que Elena Soriano fue una mujer conformista, todo lo contrario, fue una mujer muy inconformista que luchó durante toda su vida para poder dedicarse a lo que ella realmente quería, que era la escritura. En 1983, en el diario El País, aparece un pequeño artículo que ella misma escribe, que lo titula Caso de machismo, en el que indica como principales tres causas que la abocaron a un silencio prolongado durante varios años, hasta que finalmente, gracias a la ley de Fraga, puede regresar otra vez al mundo editorial. El primero, dice, es la afiliación ideológica. Y bueno, esto ahora mismo no nos sorprende con todos los estudios que se han hecho en torno a la memoria histórica, en torno a la desigualdad que hubo durante la posguerra. Cualquier filiación, ya fuera familiar, ya fuera de trabajo, con alguien que era considerado dentro del bando de los vencidos, era perjudicial para poder acceder a una plaza de servicio público, por ejemplo, para poder acceder a un trabajo. Y eso es precisamente lo que le pasó a Soriano. Ella aprueba las oposiciones de auxiliar con la mayor puntuación, pero el presidente del tribunal le dice que mientras él está allí, que una persona con esos antecedentes no va a poder nunca acceder a una plaza, ¿no? Esto, para quienes leemos a Soriano, fue una ventaja porque realmente fue lo que la impulsó aún más a dedicarse completamente a la escritura, pero sí que es verdad que no deja de haber una discriminación, como ya dice, profesional, bueno, que durante toda su vida tuvo que enfrentar. La segunda razón que ella da es el mismo hecho de ser mujer. Y bueno, en este caso debo mencionar que ella estuvo muy influida por las ideas de Simone de Beauvoir, como otras muchas mujeres de su generación, y además, como mujer acomodada, pudo darse el lujo, lo pongo entre comillas, de viajar a Inglaterra y a Francia y poder ver lo que se estaba haciendo en otros países. Por eso, cuando ella afirma que si ella hubiera nacido en Inglaterra, en Francia o Estados Unidos, hubiera sido la situación muy distinta, lo afirma desde dentro, ¿no? Sabiendo realmente, habiendo visto realmente lo que sucedía en otros países y cómo las mujeres se desenvolvían en la literatura y en otros ambientes también en otros países, ¿no?
Yo creo que es destacable también cómo describe el ambiente de esa generación, como de un realismo rancio e inadecuado. Algo yo creo que choca bastante con la perspectiva que tiene, que sí deja entrever dentro de sus obras este realismo rancio e inadecuado, pero como la rebeldía de los personajes intenta sobreponerse o intenta de alguna manera sobrepasar esa circunstancia. Por último, el tema de la censura, que yo creo que es fundamental y en torno a ello estructurado esta breve ponencia, que algo que me parece también muy interesante es que ella no habla de una censura de izquierdas o de derechas, sino que ella dice que el caciquismo intelectual pertenece a ambos bandos, ¿no? sin ninguna restricción. Además habla de una censura que es un poco arbitraria, que depende muchísimo de los entes individuales que estén en ese momento evaluando tus volúmenes. Y finalmente, algo que ahora no nos sorprende, pero que me puedo imaginar que en 1983 sí podía al menos provocar, ¿no?, cierto rechazo, dice que todo ello lo que produjo finalmente era una falsificación de la historia intelectual del país. No solamente un silencio, sino una falsificación, ¿no? Un punto de vista único, que fue lo que de alguna manera fue prosperando hasta que posteriormente otros escritores pudieron luchar en contra de ello. Y bueno, para muestra un botón, aquí os he traído, por ejemplo, esta pequeña muestra, ¿no?, de carteles de películas en España durante la época franquista. Si seguís este link podéis ver muchos más ejemplos, es un vídeo magnífico. Y por ejemplo aquí vemos a Rita Hayworth, que llevando ese top en el que se deja ver un poquito de escote, pues no aprueba la censura y tienen que añadirle, ¿no?, esa camiseta donde los hombros aparecen completamente cubiertos, ¿no? De la misma forma, la misma película de Raza, que no sé si la conocen, pero bueno, el guión estuvo escrito por un hombre llamado Jaime de Andrade, que no deja de ser el mismo Francisco Franco. Tuvo que pasar también la censura y no se estrena hasta 1950. Es verdad, aquí lo digo con prudencia, que hubo mucho más, porque en esta película había muchos símbolos fascistas que en 1950, cuando se intenta un pacto con Estados Unidos, pues no pueden permanecer ahí, ¿no? Pero para que veamos que incluso en algo que tiene tanta vinculación con el propio dictador, la censura está actuando, ¿no? Y ya por último, la censura literaria, que bueno, quizá aquí es lo que más nos interese, y aquí debo citar este trabajo de Manuel Avellán, El fenómeno censorio y represión literaria, que es fundamental para entender esta época, en el que aparecen 4 principios que son fundamentales. Luego hay mucho más que se puede extender, pero básicamente lo que nos dice es, si se habla de sexualidad en cualquier forma, puede ser el aborto, la homosexualidad, el divorcio o incluso cuando aparece cualquier parte del cuerpo que pueda denotar cierta sensualidad, sobre todo si se refiere a una mujer, tiene que estar prohibido. Las opiniones políticas en contra del régimen, el uso de un lenguaje indecoroso, provocativo o impropio, o la crítica a la religión, en este momento sin duda esa religión que estaba tan vinculada al régimen, esa obra iba a ser censurada. Esa obra tenía que o bien pasar una serie de modificaciones para poder ser publicada o bien directamente era desechada como imposible. Y aquí es donde entra la obra de Soriano. Y empiezo por Caza Menor, que es la primera novela que escribe Soriano, que la escribe en 1951, que realmente tiene cierto éxito en la época. Siempre cuento la misma anécdota cuando hablo de esta novela, pero en 1972 Carlos Saura estrena Ana y los lobos, que básicamente es un plagio absoluto de esta novela de Elena Soriano que se escribe en 1951. Es un plagio que fue reconocido incluso por la SGAE. En su momento, Elena Soriano intentó luchar, ¿no?, para que fuera admitido, que era un texto copiado, ¿no?, de su libro, pero le recomendaron que Saura era un tipo bastante poderoso y que se mantuviera completamente aislada de ello. En el caso de la trilogía que os he traído, el volumen conjunto que se publica evidentemente mucho más adelante, de Mujer y Hombre, al que pertenecen La playa de los locos, Espejismos y Medea 55. Como el problema vino con La playa de los locos, voy a explicar un poquito el argumento desde Medea 55, Espejismos y por último esta novela para que veamos de qué tratan un poco, ¿no? Antes hemos dicho estos temas que estaban prohibidos y bueno, Medea 55 trata el aborto
si conocéis el mito de Medea, pues ahí está el aborto voluntario por parte de la mujer. También habla sobre las relaciones extramatrimoniales, habla también sobre política. Espejismos es una novela también maravillosa en la que trata desde dos perspectivas completamente distintas, dos monólogos, la perspectiva del hombre y la perspectiva de la mujer dentro de un matrimonio. Se ve claramente que las condiciones de ese matrimonio para la mujer son completamente distintas a las que tiene el hombre. Y ya por último, La playa de los locos, que es la primera de las novelas. Si las vemos en orden, Playa de los locos se publica en 1953, Espejismos intenta publicarse en 1954 y por último Medea 55 en el 55. En La playa de los locos, un personaje regresa a la playa donde conoció al que fue el amor de su vida y ahí comienza a rememorar. Este personaje es una solterona porque nunca rehizo su vida y comienza a ver las críticas que se le hacen por ser una solterona, los problemas que tuvo durante años y comienza a entender un poco la participación política activa de ese amante que un día desaparece. Se habla también de temas un poco más sensuales, por lo que esa novela pues, se decide que no pueda ser publicada, pero el mayor problema es el final al que se ve abocado el personaje, que la censura quiere que se cambie y que termine en un convento, a lo cual Elena Soriano se niega. Cuando la censura le dice que no puede publicarlo tal cual, Elena Soriano decide distribuir entre sus amistades distintas obras como ediciones novenales. La censura se entera de ello y le dice que nunca más va a publicar una obra narrativa mientras que esté con la dictadura. Algo que evidentemente para una escritora como Soriano, que escribir significa publicar, se convierte en algo totalmente traumático, que le lleva a una depresión bastante fuerte. Pero bueno, llega la ley de prensa en 1966 y hay cierta apertura. Y esto para una persona como Soriano, que como antes hemos dicho es totalmente inconformista y que se ha mantenido activa en cierto modo gracias a artículos, a pequeñas columnas en el periódico, es una puerta abierta. Aquí es donde comienza este proyecto, el del uruguayo, que me parece uno de los proyectos más ambiciosos sin duda durante el tiempo de la dictadura, en el que numerosos autores contrarios al régimen publican en esta novela de distintas partes del mundo, también se publica en catalán y en gallego, y que es una pena que ahora no haya tiempo porque habría mucho que decir sobre ello. Una revista bimestral que Elena Soriano financia, codirige y mantiene durante muchísimos años hasta la muerte de su hijo en 1976. Literatura y vida, que es un compendio de artículos de opinión, de toda la escritura de Soriano que se publica en el 92, en el 93 y en el 94 gracias a esta recopilación de Carlos Urméndez, y por último el donjuanismo femenino, que es una reescritura del mito de Don Juan desde la perspectiva femenina. No obstante, donde me quería centrar, y con esto voy a terminar, es precisamente en esta obra, en Testimonio materno, que se publica en 1985, a la muerte del hijo de Soriano, por causas desconocidas, aunque hay bastantes indicios de que se suicidó. Para resumir un poco, este libro lo que trata es la biografía de Juan José Arnedo y el final de José Arnedo, hijo, que fue un final totalmente determinado por su adicción a las drogas. Termino con esta obra, a pesar de que también podría hablar de los cuentos de Soriano, porque creo que la mayor paradoja de Soriano es que precisamente la maternidad, que fue algo que ella veía como un yugo para la mujer, fue lo que la concedió de nuevo el regreso a la popularidad. Gracias a esta novela, Elena Soriano se convirtió de nuevo en una escritora muy conocida. Incluso se llegó a hablar de este libro como un libro de autoayuda, lo cual entiendo que la entristeció bastante. Y ya viendo la dedicatoria vemos que el libro fue en memoria de su hijo, pero estaba dedicado a todas las madres, y en el mismo libro ella misma indica que la misma maternidad para ella la considera durante mucho tiempo como una condición de cierta esclavitud, porque era lo que le quitaba precisamente el tiempo para poder escribir. Esto creo que puede considerarse, ¿no?, la mayor contradicción de su vida, toda una vida luchando para ser considerada escritora, sabiendo que por ser mujer tenía muchísimos menos
recursos y muchas menos oportunidades que el resto. Y este libro, que nace de una tragedia personal, que además converge el diario, donde aparecen sus propias notas personales, la autobiografía, ¿no?, donde ella habla de su relación con su hijo, la biografía, porque hace una recopilación de toda la vida de su hijo, desde la infancia hasta su muerte. Y por último, un testimonio de la época, porque incluye artículos de periódico, artículos de revistas científicas donde se habla de la drogadicción en un intento de comprender qué es lo que estaba sucediendo con esa juventud. Tiene 3 ediciones, en las 3 ediciones va desapareciendo ese rostro de Soriano, que me parece también muy simbólico. 1985, por lo menos vemos la frente de Soriano, aunque su boca está tapada con esos zapatos de su hijo. 1990, ya no vemos de su frente para arriba, parece que el intelecto desaparece para ver solamente los ojos. Y por último, 1997, donde cobra especial importancia la camiseta del hijo, es decir, la autora en sí desaparece porque lo único que importa es su testimonio como madre. Y aquí ya termino simplemente con esta imagen del uruguayo, porque también es muy simbólica. El uruguayo es un pajarito que bueno, como los colores no son brillantes, puede pasar bastante desapercibido, pero tiene una necesidad innata de cantar, y cuando canta es precisamente cuando es destruido, ¿no?, cuando es cazado. Él mismo se delata. Pues algo así le pasó a Soriano, que vivió toda la vida en ese inconformismo, en ese intento constante de volver a las editoriales, volver otra vez a ser publicada, y cuando por fin aparece eso, surge esta desgracia en su vida que la lleva a utilizar la escritura como catarsis. Esa catarsis se convierte en un éxito editorial y esa voz acaba también convirtiéndose en la voz de una destrucción. Así que nada, quería simplemente hablaros un poquito de esta autora, agradecer de nuevo el poder participar, y cualquier duda pues estaré encantada de contestar a las preguntas. Gracias.